RKA Radio. Estamos haciendo ruido. RKA presenta ¿Sabes cómo puedes llegar a una mente perfecta? Aprendiendo a manejar tus emociones, entendiendo las situaciones y los problemas que se nos presentan para poder enfrentarlos de la mejor manera. Encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Trabajar en que nuestras relaciones interpersonales sean lo más sanas posible. De esto y más hablaremos en Mente Perfecta. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Mente Perfecta. Es un gusto recibirlos este jueves 8 de julio del 2021. ¿Qué tal? Así se nos está yendo este año. Bueno, me da mucho gusto que están aquí y otra vez, bueno, pues aquí Mente Perfecta con ustedes. Hoy tocando un tema importante, interesante, que yo creo que es para mujeres, pero todos tenemos que estar enterados porque pues siempre tenemos a alguien a nuestro lado que también informar y cuidar y bueno, obviamente también cuidarnos nosotras mismas. En lo que se conectan, les recuerdo que RK Radio lo encuentran en Facebook, aquí en esta página de Facebook donde nos están viendo todos los programas de Mente Perfecta, los encuentran aquí, los pasados, y todos los programas de la barra de RK Radio, pues aquí los van a encontrar. Pero también nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en iVoox. Todos los programas de Mente Perfecta también ahí los pueden bajar, descargar, ver, etcétera. Y también, bueno, ahí búscanos, denos like y descarguen los programas de Mente Perfecta y todos los programas de RK Radio. Y también estamos en www.rkradio.com, vayan a la página, véanla, tenemos también ahí varias cosas para ustedes, otros formatos, otros programas, y bueno, pues aquí también síganos en Facebook. Y bueno, les recuerdo eso, también les recuerdo que pueden seguir mi página en Facebook e en Instagram de Psicoterapeuta Sandy Bracho. Con mucho gusto ahí me pueden seguir y también me pueden escribir si necesitan ayuda psicológica, si necesitan algo, bueno, pues con mucho gusto ahí los espero en mi página. Ya tenemos comentarios, mira qué rápido. Tere Garnica, hola, gracias, bienvenida, gracias por estar aquí. Y Cielo, hola Cielo, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Bueno, pues sin más por el momento, hoy ya vieron que tenemos, como les decía al principio, un gran tema, que es violencia ginecológica. El mes pasado tuvimos a nuestra invitada de hoy hablando de violencia obstétrica y bueno, de ahí sacamos también este tema que es muy importante para todas las mujeres, pero como les decía, para todos en general. Y bueno, pues voy a presentar a mi invitada. Ella es la doctora ginecóloga Laura González. Hola, Lau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo tu auditorio de RK Radio? Muchas gracias, Andy, como siempre, por la apertura y pues obviamente para informar siempre a todos ustedes acerca de temas y generar información en salud que obviamente nos estará dando un punto mayor en mejorar la calidad de atención a todos los niveles. Totalmente de acuerdo, siempre es importante, ¿no? Estar informados y también, como dices, la prevención muy importante. Sí. Muy bien, Lau. Bueno, pues a las que no la conocen a Lau, las y los que no la conocen, y a los que sí, les voy a presentar a la doctora Laura Esmeralda González López. Ella es ginecóloga y obstetra. Es bióloga de la reproducción humana, experta en técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, egresada del Instituto Nacional de Perinatología y médico staff de Centro Médico ABC.
Muchas gracias, Andy. Tengo que tener aquí algo así como de sonidos. Ajá. Bueno, pues como ven, Lau es una gran doctora, una gran ginecóloga y por eso la obstetra también. Por eso la invito a mi programa y además porque ella siempre está dispuesta. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como comentábamos, ya habíamos visto anteriormente la violencia obstétrica, que si no han visto el programa pueden buscarlo aquí en Facebook y en todas las redes que di al principio. Esta violencia de la que hablamos la vez pasada era cuando el embarazo, ¿no? Cuando una mujer está embarazada y todo el proceso hasta que nace su bebé. Pero hoy, Lau, vamos a hablar de la violencia ginecológica. Si quieres empezar. Perfecto, bien. Pues lo primero es que todas y todos ustedes estén enterados acerca de que cuando tú asistes a una atención médica, pues vas a tener ciertos derechos y también responsabilidades. Pero aparte de ello es muy como importante difundir que cuando tú vas a conseguir una opinión médica o buscas la atención de un especialista, pues siempre vas en una situación vulnerable porque pues vas porque te sientes mal o porque tienes cierta duda en tu prevención. Por ejemplo, las consultas de check-up ginecológico, que parece ser que es una consulta más porque pues vas a revisarte anualmente. Créanme que la gran mayoría de las chicas van con mucha incertidumbre por saber qué va a salir en el resultado. O sea, es una consulta que desde su inicio tú ya vas vulnerada porque pues vas a exponer tus dudas y tus inquietudes y obviamente pues todas esperamos que sea un resultado favorecido a nuestra salud, pero como que la mente luego nos traiciona y vienen, que Sandy no me dejará mentir, los pensamientos fatalistas y cruzas la puerta del consultorio y lo primero que piensas es cómo va a salir mi estudio, ¿no? Empezando desde ahí, pues la gran mayoría de los pacientes pueden empezar a presentar pues ciertas inquietudes y nerviosismo que tienes que saber que al médico al que tú te dirijas deberá de tener la paciencia de explicarte y jamás regañarte, porque acuérdate que esto es una conducta muy generada. Hasta hay pacientes que me dicen, ay, Lau, es que me vas a regañar. Lo que yo les comento, no, mira, lo importante es que ya estás aquí y por esto este tipo de cápsulas son para generar este tipo de difusión y conciencia, para que nosotros no dejemos de un lado nuestra salud y obviamente que cuando acudamos con nuestro médico, imagínate, tienes a lo mejor 5 años sin checarte y lo primero que vas a ver al momento de sentarte en la consulta es, pero ¿por qué no habías venido? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres morir? Pues imagínate, ¿no? O sea, empezando desde ahí, tenemos que tener la apertura, buscar siempre un médico de confianza. Si tú de repente te ha pasado esta situación, pues o hablar con tu especialista, que se abra un canal de comunicación eficaz, o buscar también una opción en donde cada uno se sienta cómodo, ¿no? Porque también eso es algo importante. Así como les digo cuando hablo de métodos anticonceptivos, así como hay de gustos, a lo mejor a mí me gusta la sandía, a ella le gusta la piña, en los anticonceptivos es igual y en la atención médica es igual. Hay gente que a lo mejor le gusta un trato un poco más serio o hay gente que le gusta un trato como más cálido. En lo personal yo considero que cuando vas a una consulta, esto es obviamente de personalidades, pero pues es mejor tener un trato cálido y lo principal es que cuando tú tienes dudas sean aclaradas y no te sientas juzgada. Aquí me da mucho gusto igual que Cielo por acá esté conectada porque parte de la violencia ginecológica radica en no o quitarte tus derechos de decidir por la ideología del médico e impongamos nosotros nuestra ideología sobre ti. Eso es lo principal, creo que es una de las cosas principales que vamos a dejar como esta difusión en esta plática, porque cuando tú vas a recibir la atención, tú vas a recibir una orientación en base al método científico, a la evidencia clínica o a la evidencia científica y no de mi pensamiento o de mi ideología o de mi religión, porque claro, no estás yendo al juez, ¿no? Estás yendo a un médico, a un exacto. doctor. Mi profesión deberá estar completamente aparte
de mis ideologías. Y desafortunadamente yo me he topado con pacientes que, por ejemplo, se les ha impuesto un método anticonceptivo cuando ellas tal vez deseaban usar otro, o se les ha impuesto el hecho de tener un bebé cuando viven en una situación de estrés económica, y que de repente el médico genera miedo para que eviten realizar una interrupción legal. Recuerden que el médico, si por alguna razón ideológicamente no concuerda con el requerimiento de la paciente, tiene todo el derecho de no atender el caso. ¿Por qué? Porque es un derecho médico, pero no tiene derecho a que tú no realices un procedimiento que tienes el derecho a realizar. Su labor será referirte con alguien con que otro sí médico realice el procedimiento que tú, exacto, que tú requieras. Y eso es muy importante porque de ahí radica que estas cápsulas que nosotros hacemos en salud te vayan informando y vayas tú conociendo qué hay, por ejemplo, sobre ginecología. Pues es una área mucho más amplia que la obstetricia. Bueno, la obstetricia también, pero en el caso de la consulta ginecológica, pues existen como muchos temas que podríamos estar aquí horas. Y a mí me encantaría, porque a mí me encanta, ¿no? Pero es algo que, por ejemplo, uno de los temas principales que se van o se generan en la violencia ginecológica, pues son estos puntos, ¿no? La interrupción legal del embarazo, el método anticonceptivo, la exploración ginecológica. A mí, desafortunadamente, y con mucho pesar, me ha tocado leer en muchos de los grupos en los que damos nosotros la orientación ginecológica, el ver experiencias de abuso en la parte de la exploración. Entonces, aquí es muy importante que sepan que así tengamos nosotros un consultorio, en este caso yo que soy ginecóloga y soy mujer, yo estoy obligada a tener siempre a una enfermera dentro del exploratorio para que siempre haya un tercero que pueda dictaminar qué está pasando dentro del exploratorio. ¿Por qué? Porque yo voy a revisar sus genitales. Entonces, así sea un médico varón o una médico mujer, es importante siempre que haya una enfermera que pueda estar como un tercero dentro de la consulta. Eso es muy importante, Lau, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, si yo llego a una consulta, ya sea en un hospital, en una clínica del Seguro Social particular, o sea, lo que sea, si me van a hacer una revisión, tiene que estar una persona aparte, un tercero aparte de la doctora o el doctor, ¿no? Sí, porque ¿Y cuántas veces ni siquiera sabemos que eso es como parte de algo importante derecho, o nuestro derecho? Exacto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, supongamos una hipótesis ahí, o un caso ficticio. Yo estoy revisando a una chica y por alguna razón ella pues comenta que, como lo he leído en ocasiones ahí, que tal vez un médico le hizo un tacto, no traía guantes, la exploró de una manera en la que ella se sintió incómoda. Entonces pues dice uno, bueno, yo cuando leo eso digo, pero ¿quién va a hacer un tacto sin guantes? Dios mío, pues eso es algo que es ilógico, ¿no? Pero bueno, siempre tendrás un testigo que te pueda ayudar a determinar qué pasó. Lo mismo, por ejemplo, ahorita por tiempos de pandemia, obviamente esto cambia. Hay veces que en la mayoría de los consultorios se pide nada más que el paciente entre, pero fuera de pandemia, regularmente la paciente con alguien, ¿no? Tiene el derecho de decir quién puede entrar con ella a revisión. Y mi labor es informar y explicar todo lo que estoy haciendo. O sea, las pacientes que nos están viendo, que son mis pacientes, saben que desde que yo llego les informo.
te voy a revisar antes de pasarlas al exploratorio, por ejemplo, en una revisión ginecológica. Hay pacientes que nunca se han hecho, por ejemplo, un Papá Nicolau. No, jamás. Y ellas ni siquiera conocen un espejo vaginal. Y cuando lo ven, pues de repente dicen, ay, ¿qué me van a hacer? Y les da mucho miedo. Entonces, siempre es importante generar este vínculo de confianza y saber que lo que yo voy a hacer no será doloroso, que será importante que ella esté relajada. Obviamente es algo que deben saber, o sea, yo puedo decir que estés relajada, pero ese es un proceso que lleva tiempo, y más si mi paciente ha tenido una experiencia sexual desfavorecida o de abuso. Hay veces que cuesta mucho trabajo el hacer una exploración ginecológica sin que sea dolorosa por esta contractura del miedo de las experiencias pasadas en su vida, en exploraciones o en su vida sexual. Entonces, o también tiene que ver la edad, o si tiene a lo mejor va justo por algún dolor intenso o algo así, pues también puede ser eso, ¿no? Y sí, totalmente. Eso es muy importante que lo menciones, por si por alguna de las chicas que me escucha acá está en el periodo de menopausia, que sepan que previo a su exploración tendrán que ser medicadas para que un Papá Nicolau no sea doloroso, porque luego de repente también las chicas después de la menopausia ya no quieren acudir porque el área genital se atrofia, se vuelve menos flexible o menos elástica y es más doloroso. Vaginal es más doloroso. Entonces existe medicación previa a la exploración para que esta exploración sea menos invasiva, pero fíjate cuántas cosas, perdóname que te interrumpa, cuántas cosas has dicho que a lo mejor muchas de nosotras en algún momento no nos pasó o nos pasó. Por ejemplo, que esté alguien, ¿no? Que te diga, que te esté explicando antes de pasar, ¿no? Como dices, el uso de guantes, o sea, yo creo que, bueno, me imagino que hay una tendencia de género, pero sea como dices, doctora o doctor, ¿no? Es importante, ¿no? Que nos avisen. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer revisión fue en el IMSS. Híjole, no quiero hablar mal, pero sí es una experiencia como fuerte, ¿sabes? Porque como que pareciera que ya sabes. Y si dices que no sabes o que es la primera vez, sí digo, a mí no me pasó, pero sí te prestan a comentarios, ¿no? Sí, a comentarios, totalmente. a regaños, a comentarios machistas, a comentarios agresivos, juzgadores. Sí, ¿no? totalmente. Como decir, o sea, como decir, ¿sí? Bueno, como aquello no lo dejas, pero esto sí te duele, o cosas así. Sí, como para aquello no hay problema, pero para esto sí, o sea. Si te duele o cosas así. Y de por sí, eso que decías al principio, o sea, de por sí ya aparte de las experiencias que uno puede tener o que puede de las historias de terror que uno puede escuchar, ya hay como cierto también mitos y cosas alrededor, primero de la salud, del cuidarse, y más cuando es como de esas partes, ¿no? De nuestras partes privadas, digamos, ya hay como, o sea, ya hay cierto, de por sí pues cargamos con esto de no cuidarnos y de llegar hasta el último ya que no podemos más, y además con todas estas mitos y cosas que hay alrededor socialmente de eso, como para que llegues y todavía te traten mal o no te expliquen o no hagan las cosas de mejor forma, ¿no? Sí, totalmente. Y lo mismo, recuerden que la vagina, pues, es una cavidad virtual. No podemos nosotros introducir un espejo si una paciente está tensa. Y parte importante es que cuando nosotras acudamos a una exploración, sepamos que debemos estar relajadas y que si yo por alguna razón no puedo, se me debe dar también un tiempo para poder generar la exploración. Hablemos, por ejemplo, de un IMSS. Bueno, si en esa cita no tuve la oportunidad de relajarme, pues habrá que reagendar, porque yo sé que también ahí, por ejemplo, en el IMSS no te dan una hora de tiempo para explicarte ni nada, pero tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? No me siento lista, voy a venir la próxima semana, quiero relajarme y estar tranquila. ¿Por qué? Porque al momento de colocar yo el espejo, si yo presiono glúteos y muslos, que imagínate que ahorita te asusto, te doy un susto. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es tensar el cuerpo. Aprietas glúteos, aprietas muslos y aprietas todo.
y entonces el canal vaginal se colapsa. Y entonces si yo estoy así, es imposible que yo pueda meter un espejo vaginal, y ahí es cuando empieza la lucha de forzar el espejo. Y el espejo, por ejemplo, cuando yo coloco el espejo, solo lo coloco con mis 2 dedos, el índice y el medio. ¿Por qué? Porque si yo lo agarro con fuerza, sé que voy a forzar la entrada del espejo. Entonces, o sea, tiene que ser como fluido. Tiene que entrar, tiene que entrar fluido. Si no entra así, a la paciente le va a doler. Es importante, por ejemplo, hay chicas que al momento de que el espejo está dentro, pues sientes raro, presionas y hay que avisar. ¿Sientes dolor? No puedes continuar. O, no, espérame. Y no lo abres. ¿Por qué? Porque si yo lo abro en ese momento, yo por ejemplo que uso espejos reutilizables, o sea, no reutilizables sino desechables, como son de plástico, se pueden romper. Entonces por eso uno debe de tener cuidado al momento de colocarlo y ser pacientes. Oye, Lau, y ahorita que mencionaste eso, ¿qué es lo mejor o de qué depende el tipo, el material de los espejos que ocupe un ginecólogo o una ginecóloga? Porque hay unos que son esterilizados, ¿sí? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Sí. Y los que dices tú. Mira, aquí es muy variable. O sea, yo sé que, por ejemplo, en cuestiones de ecología, pues sería mejor utilizar un espejo de metal. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, considero que estos tipos de residuos se procesan aparte, o sea, no se tiran en la basura general, y se les da una reutilización diferente, o sea, se van a un proceso distinto que la basura general. Uh-huh. Entonces, por ese lado, es importante en lo personal. Yo, por ejemplo, cuando voy al dentista, a mí conozco historias en donde ha habido contagios de enfermedades graves porque no está bien esterilizado un material. Yo, por ejemplo, en el consultorio tengo mi esterilizadora para las pinzas, porque las pinzas no son desechables. Pero sin lugar a dudas, un espejo vaginal, por lo menos para mí, en mi criterio personal, uh-huh, es más seguro el utilizar un espejo desechable que tiene un manejo residual especial a utilizar uno de metal, porque aparte el de metal es más grande, es más incómodo, está frío, te genera más dolor. Pero obviamente pues no estoy en contra tampoco del de metal, porque pues hay zonas en las que por economía tal vez se prefiere estar utilizando un espejo reutilizable, y también está bien, pero sí, parte del derecho de la paciente es que tú revises tu espejo, que sea limpio y que esté esterilizado. Hay varias formas de esterilización, pero tú puedes constatar en tu consultorio o en tu clínica que lo saquen de una bolsa que esté estéril, y para corroborar que esté estéril regularmente tú puedes preguntar, o sea, ese es tu derecho, que te enseñen cuál es la marca de esterilización de ese espejo. Por ejemplo, si es una bolsita de cartón o como de papel, uh-huh, tienen cintas adhesivas que deben de cambiar el color, y las bolsitas de plástico también tienen ahí son como marcadores de que está realmente esterilizado el material. Entonces yo, por ejemplo, yo sí procuro, cuando van a utilizar un material en mí, vigilar que esté esterilizado. Pero, por ejemplo, bien lo dices, hay veces que no, y ni siquiera vimos de dónde sacaron nada. Entonces, uh-huh, eso es algo importante también y es parte de tus derechos. Uh-huh. Claro, ok, muy bien. Y bien, entonces, en ese tipo de situación, pues en la exploración ginecológica, es muy importante esto, la parte de estar tú relajada, de estar tranquila, de evitar el dolor en la medida de lo posible. Obviamente es una revisión incómoda, pero deberá ser algo tolerable. Si no, pues entonces tendríamos que esperar o reagendar la cita. También en la parte, no sé si haya dudas un poquito de la revisión. Obviamente otra de las, nada más para terminar la parte de la revisión, esto no se cuenta en todos lados y eso también hay que ubicarnos. El Papá Nicolau es como la prueba especial para la detección oportuna del cáncer cervicouterino. La colposcopía es un estudio complementario, es algo que si tú vas al centro de salud no te lo van a hacer de rutina, a menos que se realice o que observen una lesión de alto grado.
Parte importante de tu derecho es que en tus resultados de revisión anual te expliquen el por qué. Porque a mí me pasa mucho también que se inventan diagnósticos, por ejemplo, cuando hay una eversión glandular, que es algo que le llaman úlcera, o sea que hay muchos médicos que dicen que está el cuello ulcerado, que el Papá Nicolau está normal, que hay veces que hasta el PCR está negativo y hacen un procedimiento de electrocirugía sin razón. Entonces siempre es importante que como pacientes investiguemos, estar al pendiente de las pláticas, por ejemplo, de Papá Nicolau, de virus de papiloma, indagar esta parte para que no nos sorprendan también procedimientos innecesarios y que pueden tener una repercusión. Por ejemplo, a mí me ha tocado pacientes que se les ha amputado casi ya el cuello de tantas veces que han generado una electrocirugía innecesaria, y al momento de querer tener un bebé, pues existe un parto prematuro. ¿Por qué? Porque pues ya ese cuellito está muy adelgazado. Desgastado, ¿no? Ok. Entonces son ese tipo de cosas que tenemos nosotros que conocer para poder exigir también nuestro derecho. Ok. Oye, una pregunta. Yo había escuchado, a lo mejor escuché mal o está mal, la información que en el Papá Nicolau, o por lo menos no sé si antes, no se veía la lesión, una lesión de papiloma humano, a menos que te pusieran un reactivo o algo así. Tú sabes más que yo, nada más estoy preguntando. Ahí el Papá Nicolau, eso también es algo importante, y que hablando de estos temas, pues aprovechando, pues dejamos esta información. El Papá Nicolau no va a detectar si hay o no virus de papiloma. El Papá Nicolau va a detectar si hay una lesión activa del virus. Okay. Esto quiere decir que ahí el virus ya se está replicando, pero hay veces que yo puedo tener el virus de manera latente y mi Papá Nicolau va a salir negativo. Y esto es muy importante saberlo, porque me ha pasado con pacientes que de repente, por ejemplo, ellas estaban en una relación genial, ¿no? Están con su pareja en el mejor momento de la vida, están planeando hasta ya formar una familia, están muy bien. Pero resulta que ese año, en donde ella va a realizarse su Papá Nicolau, aparece un resultado positivo del virus, y aparece como una lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, o esperemos no, o un carcinoma in situ. Eso es lo que puede aparecer en el Papá Nicolau. Okay. Pero esto no quiere decir que ella se contagió en este año. Ella pudo haber tenido una lesión latente desde que ella inició su vida sexual y expresarla ahora. Entonces esto es muy triste, porque cuando tú das un resultado positivo de un Papá Nicolau, lo primero, esto es un tema demasiado estigmatizado, eso recuerden, 8 de cada 10 personas tienen virus de papiloma humano. Es más frecuente de lo que ustedes creen, pero como no se habla del tema, como es un tema tabú nuevamente, pues entonces aparece el resultado positivo y sientes como un cubetazo de agua fría que te cae y dices, ¿por qué a mí? Porque yo tengo el virus. Pero es un virus que está en 8 de cada 10 personas que nosotros conocemos. Entonces, pero es un virus que puede estar latente por años y que se puede expresar. Y que es silencioso, ¿no? Así es. Él puede estar latente y se puede expresar en un estado de inmunosupresión de la paciente. Ejemplo, me dio COVID. Mis defensas se fueron al suelo y en la revisión siguiente me aparece una lesión intraepitelial de bajo grado. O estuve con un estrés tremendo laboral, no comí bien, estuve fumando, no dormía, y de repente aparece la lesión. Pues es porque el sistema inmunológico disminuyó o se deprimió y se pudo haber expresado el virus. Es por ello que si tú, por ejemplo, es un ejemplo que yo les doy. No, doctora, es que enviudé hace 5 años y hace 2 años fue mi último Papá Nicolau y salió negativo, y ya no deseo reanudar mi vida sexual. ¿Tengo que seguir checándome? Sí, porque tú ya tuviste relaciones sexuales sin protección, y justo lo que hablábamos, puede haber un virus latente que en un estado de inmunosupresión, la vejez, puede aparecer una activación del virus y presentar un avance de la lesión hasta llegar a un cáncer. Exacto. Acuérdense que este tema
es súper importante porque si tú detectas a tiempo una lesión de activación, se puede vigilar a que no progrese, y si progresa, generar ahora sí un tratamiento para continuar o evitar que este virus continúe replicándose. Ahora, hay chicas que de repente dicen, pero es que yo quisiera saber si tengo o no el virus. Bueno, eso se hace con una técnica de PCR. Hoy que la PCR pues ya todos la conocemos y saben hasta el mecanismo y demás por lo del COVID. Pero ya existía. Ya existía. El PCR para virus de papiloma existen, la prueba, obviamente también así como en la prueba de COVID PCR es un poquito más costosa y no se hace de rutina. ¿Por qué? Porque si yo hoy me hago mi PCR y mañana tengo relaciones sexuales sin protección, ese PCR ya no es real, porque yo en la nueva relación sexual puedo adquirir algún otro serotipo de las variantes del virus de papiloma. Entonces, realmente, si de por sí con un Papá Nicolau no se acude año con año, ahora imagínate que agreguemos un PCR que es caro y que al final no te está diciendo, porque hay chicas que llegan con su PCR súper agobiadas y te dicen, ay no, Lau, pues tengo el 13, el 16 y el 18 que causan cáncer y yo no sé qué hacer. No, pero tu Papá Nicolau está negativo. Pero tengo el virus que causa el cáncer. Sí, pero es un virus que no se ha expresado y únicamente hay que seguir tu monitorización como cualquier chica sana y tener vigilancia si aparece una lesión para poder actuar. Es nada más. Entonces, de hecho, Lau, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahí les va porque mi pecho no es bodega. Esa fue una de las razones por la cual yo dejé de fumar, porque leí, bueno, yo llegué por un problema de un sangrado, ¿cómo se dice? Como muy abundante. Uh-huh. Pero bueno, me hicieron obviamente por lo mismo, ¿no? Un Papá Nicolau y una colposcopía, y ahí en la colposcopía salió que tenía una lesión de papiloma humano. No tenía nada que ver con el sangrado, pero gracias al sangrado, o sea, el sangrado era hormonal. Y cuando me dieron el folletito, bueno, que mi ginecólogo de aquel entonces me dijo y me explicó, me dio un folletito informativo y ahí leí eso, que una de las, ¿cómo se dice? No causas, sino factores de riesgo. Exacto, uno de los factores de riesgo es fumar. Yo fumo desde los 18 años, 17 años. Entonces ahí más o menos tenía como unos 28 años más o menos cuando, o sea, llevaba un rato fumando, ¿no? Sí. Como unos 10 años. Y eso fue lo que dije, bueno, ¿por qué estoy, o sea, y me explicaron justo lo que estás explicando, que es muy bueno saberlo, ¿no? Todas las mujeres o las mujeres pueden tenerlo, pero de eso a que se active tiene que ver con tu sistema inmunológico. Como dices, igual una enfermedad y todo, pero algo que es externo, que lo puedes evitar, ¿no? Te puede afectar, o sea, que en realidad no necesitas fumar. Psicológicamente sí sabemos que sí es una adicción, pero no necesitas como tal fumar y pues hay que evitarlo, ¿no? Yo ahí fue donde, te juro, hoy me dieron el diagnóstico y yo mañana ya no fumé. Excelente. Ya llevo 10 años, ¿no? Qué bueno. Entonces, más de 10 años. Entonces, sí, tienes toda la razón, o sea, y sabes que también que nos informen, como dices, hay muchos doctores y muchas doctoras que desafortunadamente no te informan. Y a ese punto iba, por ejemplo, a mí me ha pasado que por esta desinformación ya hasta se divorciaron, se separaron, ¿sí? Siendo que era una infección que fue en el pasado y que nada tenía que ver con la situación actual. Por eso, ¿por qué? Porque luego cuando llegan a la consulta te preguntan, ¿y esto es una enfermedad de transmisión sexual? Y la respuesta es así, un rotundo sí. ¿Y me lo contagió mi pareja? Sí. Y ellas, o sea, es así, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer eso? Es importante siempre saber eso. O sea, nosotros vamos a ir a una revisión. Es algo que igual, por ejemplo, en la información de chicas que cuando inician su vida sexual y se acercan o previo a iniciar la vida sexual, a mí me encantan esas consultas porque llegan la pareja o la chica y vienen con todas las dudas y dicen, ¿sabes qué? Quiero iniciar mi vida sexual,
pero quiero hacerlo responsable. ¿Qué me recomiendas? Estoy confundida, no sé qué hacer. Qué maravilloso que puedas tú prevenir, hablar con tu pareja, quitarnos estos tabús también de decir, ¿por qué no pedirnos estudios? Iniciar nuestra relación en base a la confianza, porque eso lo ve como diferente. No me tienes confianza, ¿por qué me quieres pedir estudios? Pues para iniciar una vida sexual responsable, como consensuada en ambas partes, vigilando con nuestros métodos de barrera, viendo opciones anticonceptivas, vigilando igual qué quiero yo. Por ejemplo, hay pacientes que llegan y me preguntan, es que a mí no sé si en algunas otras formas de sexualidad son sanas, me conflictúo. Acuérdate que eso será lo que para ti esté bien, o sea, lo que tú vas a permitir, lo que para ti sea cómodo, para lo que concuerde con tu ideología, pero luego pasa que llegas con un especialista que vuelve a imponer un punto de vista ideológico personal, y eso es lo que no es correcto. Entonces, parte importante también de lo que mencionabas en lo de las tinciones, esto se asocia a la colposcopía. En la colposcopía, eso es bien importante, igual que quede claro, la colposcopía nos va a ayudar a dar como una ayuda o un adyuvante al Papá Nicolau para determinar si esta lesión es por virus o no, porque ha pasado igual que puede haber una inflamación por alguna otra situación, por infección, y que pareciera una lesión por virus, pero si el Papá Nicolau está negativo, se le da seguimiento y vigilancia. Estas tinciones, pues es el ácido acético y el lugol, y se ponen filtros como el verde y el azul para ver que no haya características asociadas a un cáncer o alguna otra lesión. Ya siempre eso es muy importante que te lo expliquen en consulta, todo procedimiento que se haga. Y les recuerdo, si tú vas a un centro de salud y no vas a una consulta privada, quédate tranquila con tu Papá Nicolau. En el Papá Nicolau te van a dar la opción y te van a decir si hay una necesidad de hacer una colposcopía. Yo en mi consultorio hago colposcopía porque a mí me gusta mucho que ustedes se conozcan, porque luego de repente me pasa que hay chicas que usan la copa menstrual o un tampón y por algo no lo encuentran, y de repente me dicen aterradas, o sea, no lo encuentro, no sé qué hacer, ya me exploré, no lo siento. Hay que estar tranquilas, es decir, ¿te acuerdas la pantalla que veíamos que la vagina es un fondo de saco ciego como un calcetín, que en el fondo está tu cuello? Ahí va a estar. Respira, ponte en cuclillas, puja y va a salir. Ya, listo, perfecto, maravilloso, ¿no? Pero son parte de esa exploración en la colposcopía para que tú conozcas tu cuello, para que yo te pueda explicar cómo se ve, y nadie más que tú. Por ejemplo, yo veo cuellos todo el tiempo, entonces obviamente los tengo en mi expediente y hago comparativas, pero es muy importante, y a mí me genera que uno mismo lo vea, que tú mismo lo veas y vayas comparando. Obviamente, como te digo, si tú no tienes la posibilidad de ir a una consulta privada, con tu Papá Nicolau es suficiente, pero si tú puedes ir a otro lugar, pues es importante conocerte. Hay pacientes que luego me dicen, a mí me da favor verme, mejor yo no quiero ver. Digo, como tú decidas, pero es importante autoconocernos, porque totalmente. Eso nos dará como esas puertas para saber que nadie te time y que nadie te venga a decir que algo está mal o que está ya con cáncer o demás. Eso es una de las importancias de conocerlo, ¿no? Sí, es como cuando te ves un brazo, ¿no? Que dices, me duele, pero no lo tengo hinchado, y es como si alguien te dijera, no, sí está hinchado. No, pues no está hinchado, o sea, yo me conozco mi brazo. Ajá, es lo mismo, nada más que, como lo habíamos dicho ya también anteriormente, hay muchos tabúes, muchas cosas en eso, ¿no? Pero lo mejor siempre, bueno, hasta en los senos, por ejemplo, de la mujer, de los hombres, la autoexploración es importante en los senos, en los testículos, en el pene. O sea, tenemos que saber qué pasa, ¿no? Tenemos que quitar y hasta la piel, con los lunares, o sea, exactamente. Todo. Sí, que si el lunar crece, que si no, que si cambió de color, que si ahora ya lo sientes, como que lo sientes o no lo sientes, todo eso. Y nos cuesta mucho trabajo entender esa parte, y bueno, en esto de
del cuidado personal en las zonas íntimas, siento que es un poco más, ¿no? ¿No lo? Exacto. Voy a leer algunos comentarios porque como por estar con el chisme ya no se nos fueron. Jimena Dami nos dice, qué buen tema, definitivamente tenemos que estar informados, totalmente. Josué nos dice, buenas noches, lamento llegar tarde, siempre temas muy interesantes. Gracias, Josué, por estar aquí, perdón. Y Josué nos vuelve a decir, entonces no quiere decir que los doctores o los especialistas en este tema no siempre dan la información como corresponde. Es que esto es muy variable. Por ejemplo, obviamente este tipo de pláticas, a mí yo creo que soy de las más interesadas en que nosotros tengamos confianza en un profesional de la salud. Esto es lo principal. ¿Por qué? Porque hoy en día hay personas que no se dedican a la ciencia, que no tienen preparación y que pueden generar diagnósticos incorrectos y generar un problema grave a tu salud, que esto es algo que se ve muy en día, ¿no? Que ya eres influencer, ya te sientes muy capaz y das una información incorrecta y obviamente es importante que volvamos nosotros a confiar en los profesionales de la salud. Sin embargo, pues como en todo, hay de todo. Y es importante que como ustedes como población estén informados para que ustedes puedan tomar la decisión de ir con el especialista que les genere la información veraz, pero importante, o sea, que recibamos nosotros la información de un profesional de la salud y por eso, como bien lo decía Sandy, en verdad a mí me apasiona mucho poder generar esta información en salud. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no vamos a poder saber qué está bien y qué está mal. Hablábamos en el de la violencia obstétrica, de esta costumbre de decir, a ver quién me toca, a ver con qué suerte me cae o tengo. A ver si es cesárea, a ver si es natural, como si fuera... Exacto, como si fuera al azar. Aquí es muy importante esta educación en salud y que, por ejemplo, como hablábamos en el tema, y decir, oye, cuando yo voy a hacerme mi exploración, me hacen solo colposcopía y nunca me han hecho un Papá Nicolau. Pero fíjate que ahora con Sandy, yo escuché que en el centro de salud solo hacen Papá Nicolau y a mí ya hasta me quemaron con una colposcopía que se supone que es un adyuvante. Me parece raro, voy a preguntar. Entonces ahí ya empieza a surgir el conocimiento en todos nosotros para poder saber si lo que están haciendo en mi caso es algo normal. Yo por eso aclaro muy bien, yo hablo de una consulta privada, pero también es importante que tú conozcas cómo es la revisión en un centro de salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no te voy a decir que le digas a lo mejor al promotor en salud en el centro de salud que te ponga la pantalla y que observen, porque las guías de práctica clínica no lo consideran como el tamizaje. El tamizaje es el Papá Nicolau y eso es algo muy importante que yo les tengo que decir aquí para que si tú vas al centro de salud te quedes tranquila, pero que vas a tener a una persona que te está acompañando, porque el centro de salud tiene enfermeras, porque el centro de salud te debe también dar a ti la intimidad de que no te exploren. Ahora, a lo mejor el hospital en el que estás yendo tú es un hospital escuela y a lo mejor hay 4 médicos que están viendo cómo se hace un Papá Nicolau, porque todos aprendimos, pero recuerda que deberán de tener el respeto a tu persona y que nadie deberá estar con el celular o platicando o darte a ti una falta de respeto porque, como bien lo decía, cotorreando como si fuera fiesta, ¿no? Como si fuera ahí un mercado, y ese es tu derecho y tú puedes decir, oigan, entiendo que estoy en un hospital escuela, pero exijo respeto de los médicos que están presentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, o en algún momento yo también fui residente, y ustedes nos están prestando su salud para nosotros poder aprender. Y lo mínimo que ustedes se merecen es todo el respeto. Y con toda, a mí, por ejemplo, yo soy egresada de perinatología, como bien les decía Sandy. Si yo a mi paciente en trabajo de parto la tenía mal acostada así, con la sábana por acá, viéndosele una pierna, a mí me castigaban. Y en perinato a mí me enseñaron que la paciente merecía dignidad y que merecía estar todo el tiempo cubierta y que no le estuviera ahí, que pasara como todo exponiendo. Y exponiéndola. Entonces,
Obviamente no todos los lugares son igual. Yo tuve la fortuna de estar en un instituto nacional. Sin embargo, es importante que tú sepas eso, que si tú estás en una labor de parto y no te tienen con sábana o te tienen completamente descubierta y te están agrediendo porque están ahí casi hasta jugando cartas enfrente de ti, tú exijas ese derecho y digas, oigan, quiero que me respeten, o ciérrale la cortina o muévanme del lugar porque me parece imposible que estemos así, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, no es como quitarle la credibilidad. Hay muchos especialistas excelentes que te van a cuidar, que te van a explicar, pero es importante que ustedes sepan lo mínimo indispensable de la atención en salud que todos merecemos, y que obviamente también hoy en día pues los hospitales están carentes. Por ejemplo, si te piden una sutura para operar a tu esposa o te piden unos guantes para operar, no es cosa del médico, es cosa del sistema de salud. Pero ahí es lo importante, es no pelearte con el médico, es hacer sinergia, y como yo siempre se los digo, poner una queja en el hospital para que se sepa que no hay recurso, porque si no ponemos una queja y nos peleamos con el médico ya se puso de malas, la paciente ya se enojó, ya se compró, se quejó, y quien de verdad necesita la queja no le llega. Y los reportes son, el hospital trabaja maravillosamente y allá ya casi se estaban sacando los ojos, pero el reporte nunca llegó a la instancia necesaria. Entonces, más allá, si ustedes se sienten en algún punto vulneradas, pongan su queja, que quede en papel, acudan con la trabajadora social y hagan valer el respeto y digan quién, pregunten nombres. O sea, eso es algo importante, y no pelearse directamente ahí con el personal, porque como les digo, hay cosas que se salen de las manos. Hay mis respetos para muchos profesionales de la salud que están en medios públicos, que en verdad hacen lo imposible, maravillas con nada, recursos. Entonces siempre hay que tener esa sinergia. El médico y el paciente no son enemigos, todo lo contrario. Hay otras instancias en las que deberán llegar la queja, pero si no llega la queja, pues desafortunadamente no va a haber un cambio. Totalmente. Mira, tenemos más comentarios. Elizabeth López Hernández, hola Eli, está muy interesante el tema, me anda fallando mi internet, dice. Lo puedes ver grabado, Eli, no pasa nada. Elizabeth también nos dice saludos a la doctora Laura González y a mi querida Sandy Bracho, saludos, gracias por estar aquí. Y Josué dice, para las personas de bajos recursos o personas que no pueden costear este tipo de estudios, ¿habrá alguna fundación o algún lugar donde mujeres puedan orientarse o informarse de forma gratuita? En su centro de salud más cercano, y de ahí si no tienen la capacidad de poder hacer el estudio de detección, que lo más seguro es que sí, las enviarán a la clínica más cercana, en donde les pueden hacer el estudio gratuito. Recuerden que este tipo de estudios son completamente gratuitos en todos los centros de salud y en los hospitales en general, o hospitales generales, aunque tú no cuentes con ninguna seguridad social. Muy bien. Y nos dice, este tipo de reportes, si la trabajadora social no asiste a la necesidad de la afectada o alguna cosa así, ¿dónde pueden poner sus quejas? En la dirección del hospital siempre hay un buzón de quejas. Ajá, en la dirección de hospitales, y ahí hasta papelito para que, y si no hay papel, en una servilleta del puesto de enfrente tú pon tu queja y la dejas ahí. Sí, totalmente de acuerdo, porque es muy importante, y a veces nosotros no cuidamos eso, no exigimos, como lo hablamos también en el otro programa, pensar como es una clínica, como es un centro de salud, como es el IMSS, como es pues ni modo, no, es un derecho, ¿no? Y tenemos un derecho, y también en un hospital particular, porque también hay historias desafortunadamente en hospitales particulares. Entonces, exigir, ¿no? O sea, en una u otro es un derecho, la salud en general es un derecho. Exacto. Entonces tenemos que exigirlo, ¿no? Sí, totalmente, y tú no me dejarás mentir, siempre acuérdense que las formas en hablar son bien importantes. ¿Por qué? Porque yo tuve experiencias cuando trabajaba en hospitales públicos
que llegaban y me decían, te exijo que me hagas la cesárea, mi esposa le está doliendo, te voy a matar, ahorita que salgas vas a ver, yo sé a qué hora entras. Y tú dices, no, a ver, espérame. En un hospital, acuérdense que los hospitales públicos se rigen por guías de práctica clínica y en un hospital público va a ser parto. Si no hay otra indicación, no hay cesáreas selectivas. Y ahí, pues, o sea, yo como médico no puedo generar una cesárea electiva aunque quiera. Y desafortunadamente las analgesias se ponen hasta casi cuando van a nacer el bebé o cuando tienen 6, 7. Por eso es importante esta educación en salud, lo que hablábamos en el programa pasado, de que tú te prepares para saber cómo respirar, cómo contener tu dolor, cómo ir vigilada. Si no tienes la opción de que una enfermera perinatal te guíe en este proceso, hay muchos cursos a bajo costo que tú puedes emplear para como mermar este tipo de situaciones, pero que hay cosas que siempre hay que tener la exigencia en base al conocimiento y que también las formas en comunicarnos. Hay que evitar esto que está pasando socialmente, esta agresión, esta pelea continua. Como bien les comentaba, es importante decir, oye, por favor, o sea, me están revisando, sé que es un hospital escuela, pero les pido por favor que tengan respeto a los estudiantes y si no tienen el respeto o el interés de aprender, médico, el médico que está a cargo, por favor sáquelos o ponga orden. Por favor. Es muy diferente a pelearnos, ¿no? Porque si no, el canal de comunicación pues se ve afectado y las cosas salen. Claro, exigir no tiene que ver, o sea, exigir o tus derechos, etcétera, no tiene que ver con ser violenta o violento, o porque al final, pues ustedes, o sea, al final los doctores están haciendo su trabajo y la verdad es que también hay que ser realistas. En un hospital público o en los hospitales públicos son muchísimas personas las que atienden casi por destajo y como tú bien lo dijiste, con elementos a veces hasta sin, ¿no? O con lo mínimo y tienen que hacer maravillas, ¿no? Y al final pues lo entiendes porque pues tú solo eres, o sea, tú eres el médico, pero no puedes tampoco dotar al hospital de cosas, ¿no? O sea, al final... Exacto. Y hay unos que lo hacen, ¿eh? Hay gente sí lo sé. Externos, pero eso es otra cosa. Ahí lo que hablábamos siempre, el hecho de que estén sobresaturados y demás, no les debe permitir humillarte, maltratarte, pero obviamente hay que mantener el respeto. O sea, eso es lo principal, que nosotros sepamos este tipo de dinámica que hay actualmente en los sistemas de salud y que principalmente tú sepas qué es lo que a lo que tú eres candidata, o sea, por lo menos un Papá Nicolau o un método anticonceptivo. O sea, el método anticonceptivo debe ser gratuito en los centros de salud. Okay. Y esa es otra, ¿no? De que nadie te debe de imponer nada. O sea, es tu decisión, ¿no? O sea, tú, médico, doctora, doctor, me informas, me dices lo mejor que es para mí, ¿no? Pero no me puedes imponer a ver, ya tiene 18, órale, póngale algo porque va a empezar a tener relaciones y para que no traiga hijos al mundo, ¿no? Que eso y hasta eso un tratamiento de reproducción, por ejemplo, también. Yo a mis pacientes, cuando están en un tratamiento de reproducción, a lo mejor ellos son candidatos para in vitro, o son candidatos para un coito programado, pero ellos quieren in vitro. Yo no les puedo decir no, inicias con coito programado porque tus criterios, no, a ver, o sea, hay veces que yo he tenido pacientes que tienen un criterio de in vitro y por economía no lo pueden realizar y ellos deciden hacer un coito programado porque tienen a lo mejor un 2% de éxito y se van por ese 2% porque pues no van a pagar un in vitro y han salido embarazadas y ha sido algo maravilloso, pero al final es tu decisión. Sabiendo los riesgos, como yo también he tenido pacientes, obviamente mientras no comprometa la vida, ¿no? Porque eso ya es otro rollo. Pero, por ejemplo, yo he tenido pacientes que yo les digo, mira, esto que tú decides en tu tratamiento de reproducción te puede complicar y puedes tener esto y estos riesgos. Si tú decides, tienes que estar consciente de esos riesgos, solo tú y tu esposo. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes están decidiendo. Mi labor
es decirte a ti los riesgos y no decirte maravilloso, haz el in vitro, todo va a salir bien. Y ahora no, tienes que informar. Materna. Exacto. Es importante informar y la decisión la tienes tú, sabiendo los riesgos y aceptando tus riesgos. Y bien, como dices, ¿no? También yo creo, me imagino que va a haber casos o personas que desean en algo y tú también como médico tienes que decir, ok, como decías hace rato, pero yo no me voy a prestar a eso porque obviamente también tengo que ser ético y está en riesgo mi profesión, entonces puede buscar a otro doctora o doctor porque yo no me voy a prestar cuando obviamente yo veo que eso ya pone en riesgo a las personas, ¿no? A la mujer en este caso. Sí. Muy bien, Lau, pues se nos fue el tiempo. Rapidísimo, Sandy, hay muchos temas que hablar todavía. Sí, tenemos pendiente para el otro mes lo de la lactancia, ¿vale? Te comprometo aquí para hablar acerca de la lactancia materna y todo esto que también es muy importante e interesante. ¿Sale, Lau? Perfecto, pues muchísimas gracias por su tiempo, por quererse informar y sobre todo a ti, Sandy, por el espacio. No, Lau, a ti por estar acá. Mira, el último comentario, sé que tienes mucho trabajo, pero siento tal vez que los hospitales públicos sienten que nos hacen un favor al cuidar nuestra salud. Y eso es lo que tenemos que evitar, exigiendo los derechos, poniendo tu queja. Yo justo por eso ya no trabajo en una institución pública, porque las quejas en mi turno estaban a tope, yo a todas las mandaba a quejarse. Y las atendía, siempre las atendí bien, nunca generé odio ni más nada. A mí me pedían que las atendiera así de rápido y que les hiciera tacto casi al llegar y discúlpenme, me criticaban que porque perinato, que esto y que aquello, pero yo a todas les decía, ve y quéjate que no hay papel, ve y quéjate que no hay sonda, ve y quéjate, y me regañaban, pero es la única manera que va a haber cambios. Aunque a lo mejor en ese momento a ti no te genere un beneficio, pero mientras en dirección no haya ruido, las cosas van a seguir pasando de la misma manera. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, siempre se va volando el tiempo, descansen. Gracias, Josué, por estar aquí siempre, necesitamos 3 horas de programa. Elizabeth López Hernández, buenas noches a todos. A ver, Lau, dinos dónde te podemos encontrar mientras voy poniendo acá tus datos. Perfecto, bueno, pues yo estoy, como ya saben, en Hospital ABC Observatorio, en Torre Central, consultorio 15, piso 2, y me pueden ver o seguir en redes sociales, en Facebook como ginecóloga.lauragonzalez27 y en Instagram como ginecóloga-Laura González, o en nuestra página informativa en ambas redes sociales como Gine New Life. Y pronto estaremos en Ángeles Universidad, así que por ahí esperen noticias. Muy bien, bueno, ahí están las 2 páginas de la doctora Lau, y aquí está su Facebook, Instagram, Gine New Life. Recomendable, de verdad, búsquenla, contáctenla, no se van a arrepentir. Es una excelente doctora, una excelente ginecóloga, pero más un excelente ser humano, muy recomendable. Lau, muchas gracias, un placer siempre tenerte aquí, y bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias. Buenas noches a todos y a todas, descansen, nos vemos el próximo jueves. Mente Perfecta a las 9 de la noche. Bye. Bye. Radio. Estamos haciendo